Este 11 de septiembre la Asamblea Nacional sesionará en Riobamba en conmemoración del Día de la República. Presidente de la Asamblea Nacional entregó a la Corte Constitucional propuesta de enmiendas constitucionales. Concluyó el segundo debate del proyecto de reformas al Código Penal. La votación de la propuesta sería el próximo miércoles. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 11 de septiembre del 2019, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. 11 de septiembre, Día de la República. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, cumple agenda de actividades en la ciudad de Riobamba, esto a propósito del Día de la República, que se conmemora este 11 de septiembre. El titular del Parlamento insistió en la necesidad de aprobar reformas al Código Penal con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. Más información con Ricardo Bravo. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la ciudad de Riobamba, en donde el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, cumple agenda y precisamente nos encontramos con él. Señor presidente, gracias por estar con nosotros una vez más en la televisión de la Asamblea Nacional. Mantiene una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Riobamba a propósito de este Día de la República, el 11 de septiembre, como lo declaró el Pleno de la Asamblea Nacional. Mantuvo diálogos con el alcalde de la ciudad y puntualmente usted ha hablado sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo se va a llevar adelante la votación? Se ha dicho ya para el 18 de septiembre. Buenos días. Buenos días, un gusto para nosotros estar acá en esta hermosa tierra conmemorando este importante hecho histórico para el país. Hoy hemos estado en la mañana compartiendo con el señor alcalde, un desfile también por la ciudad y eso pues nos llena de mucha alegría de ver cómo podemos recibir siempre el cariño y el afecto de los riobambeños. Esta mañana hemos visto como también desde el municipio de Riobamba se ha hecho un aporte a la seguridad ciudadana, 20 motocicletas y 33 agentes civiles para apoyar a los ya 90 que existían en el control del tránsito de la ciudad, han sido puestos a disposición de este cantón. Y por lo tanto, pues eso nos congratula porque apoya y va en la línea de que todos tenemos que aportar nuestro contingente en los temas de seguridad ciudadana. La próxima semana estaremos votando, el 18 de septiembre, las reformas al COIP que buscan endurecer las penas, que buscan dar más seguridad al ciudadano, más beneficios de legislación hacia la ciudadanía y no al delincuente. Y en ese contexto creo que vamos a votar cada bloque de temas por parte, es decir, los temas de seguridad, los temas de lucha anticorrupción y otros temas más que se han planteado en bloque para que sean puestos de consideración del Pleno y esperemos que tener el respaldo mayoritario de todos para, desde nuestro aporte, desde lo que nos corresponde a la Asamblea, aportar con legislación para poder mejorar este proceso de seguridad ciudadana integral. En cuanto a la votación de los temas sensibles, ¿se dejará la discreción de cada uno de los legisladores? Sí, en los temas como hemos hablado de despenalización del aborto y en el tema del cannabis va a haber una libertad. Creo que todos los bloques tienen esa política, así que eso se votará por separado y es un tema que ya habrá que ver su resultado como tal, pero en definitiva los temas de fondo, de fuerza, que es en principio los temas de seguridad, esperemos que tengan un apoyo mayoritario y unitario en la Asamblea. A propósito de su presencia, el día de ayer entregó ya a la Corte Constitucional este proyecto de enmiendas. Corre el plazo de al menos 45 días para que este organismo se pronuncie. Entre tanto, se ha dicho que la propuesta de enmienda que presentó la Asamblea Nacional no se contrapone con esta iniciativa ciudadana que busca, a través de una consulta popular, eliminar al Consejo de Participación Ciudadana. Son dos temas totalmente, si bien es cierto, tienen un objetivo relativamente similar, pero totalmente diferentes, tienen caminos diferentes, no se contraponen en ningún momento y de hecho también la Asamblea Nacional hay varias iniciativas de reformas que se han presentado que trataremos también la próxima semana de procesarlas porque también hay que darle pluralidad a la Asamblea en ese sentido. Si hay un grupo de asambleístas que creen que la enmienda es el camino para poder restar funciones al Consejo, también hay un grupo de asambleístas que creen que la reforma y la eliminación del Consejo es otro camino, se va también a tramitar en la Asamblea. Me parece que es parte de la política nuestra de ser plurales y entender que los criterios diversos se deben respetar. Así que vamos a trabajarlo en ese sentido y como digo, insisto, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, son dos caminos diferentes y ya en el tiempo veremos cuál tiene el éxito necesario. Gracias, señor.
Por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Son parte de las actividades que cumple el presidente de la Asamblea Nacional acá en la ciudad de Riobamba. En horas de la mañana mantuvo un desayuno de trabajo con el alcalde de esta localidad, Napoleón Cadena. Posteriormente se trasladó hasta el municipio en donde César Litardo fue declarado huésped ilustre. Posteriormente fue la entrega ya de los agentes civiles de tránsito, así como las motopatrullas. Ya para las 14 horas se prevé la sesión solemne en el Colegio Pedro Vicente Maldonado, que se cumplirá acá en la ciudad de Riobamba. Son parte de las actividades que cumple el presidente de la Asamblea Nacional y nosotros les llevaremos adelante todas las incidencias a través de la señal de los medios legislativos. Que tengan un informe, que tengan una buena tarde hasta que este informe. Gracias, Ricardo. Estaremos atentos entonces a las actividades que van a desarrollarse por este día 11 de septiembre, Día de la República. Cambiamos de tema. El proyecto de enmienda que busca que la Asamblea Nacional recupere la atribución de nombrar autoridades fue presentado este martes en la Corte Constitucional por el presidente del Legislativo, César Litardo. La Corte tendrá un plazo de 45 días para pronunciarse sobre la solicitud. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, acompañado de representantes de varios bloques legislativos, presentaron formalmente en la Corte Constitucional el proyecto de enmienda a la Constitución, el cual busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana para designar autoridades de control. El titular del Legislativo recalcó que este proyecto prevé trasladar a la Asamblea Nacional la potestad de designación. Este proyecto de enmienda básicamente lo que propone es de que el Consejo de Participación Ciudadana no sea la entidad que designe las autoridades de control y justicia que están en este momento proponiéndose dentro de ese Consejo como tal, y que asimismo esas acciones sean realizadas de una manera mixta, se podría decir, entre una preselección que lo llegue luego a una terna de la Asamblea Nacional. Litardo además se refirió a las dos iniciativas ciudadanas que buscan la eliminación del Consejo de Participación. Resaltó que son propuestas diferentes y que cada una tiene su propio proceso. Cada uno tiene su criterio, hay que respetarlo, yo respeto el de ellos, en principio ellos escogieron el camino de la reforma. La Constitución también establece que nosotros podríamos emprender una enmienda en el marco que nosotros estamos estableciendo. No existe ninguna contraposición, ninguna acción va a opacar o limitar a la otra. Cada acción tiene su marco, su procesamiento, y en ese sentido se debe tramitar. Así que en ese contexto nosotros también tenemos la libertad democrática, constitucional y legal de poder hacer nuestros procesamientos. Somos el primer poder del Estado y también tenemos la capacidad, dentro del marco de los consensos, como ha sido en este caso, de poder expresar cuál sería nuestra alternativa en esta situación. La iniciativa cuenta con 55 firmas de respaldo de legisladores y ahora la Corte Constitucional tendrá un plazo de 45 días para pronunciarse en torno a la propuesta de la denominada Coalición de Mayoría Legislativa. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Este martes culminó el segundo debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La votación del documento sería el próximo día miércoles. La primera en intervenir fue Mayra Soria, agente fiscal, quien se refirió al procedimiento expedito para delitos sexuales. Dijo que tal y como está planteado podría constituir un riesgo. El artículo 643D, numeral 7 del proyecto de ley reformatoria dispone que en la audiencia de formulación de cargos el juez señalará para que se lleve a cabo la audiencia de juicio. Se colige entonces que el procedimiento expedito elimina la etapa intermedia en el proceso penal, por lo que salta la duda al trato que se le va a dar a los sobreseimientos y a los dictámenes abstentivos. De su lado, Pablo Zambrano, en representación de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, pidió que se adopten medidas que permitan proteger del contrabando a la industria manufacturera. El contrabando es un problema de Estado. ¿Por qué es un problema de Estado? Porque le deja al gobierno nacional, al Estado ecuatoriano y a los 17 millones de compatriotas pérdidas por más de 400 millones de dólares anuales. ¿Cuáles son los principales productos de contrabando que lamentablemente ingresan y se comercian en el país? Cigarrillos, textiles y cosméticos. La necesidad de cumplir y hacer cumplir las normas anticorrupción también fue otro de los temas abordados por la experta María Azul Romero. Al menos el 2% del Producto Interno Bruto mundial se destina a sobornos. Entiéndase, 2.500 miles de millones de euros, 2.5 billones de euros.
Eso, imagínense en qué porcentaje nos afectará a nosotros, ¿no? Mientras que Hugo Echeverría, de Protección Animal Ecuador, intervino sobre la reforma inherente al maltrato animal. Al respecto manifestó que la tipificación como contravención no ha sido suficiente en materia punitiva. El maltrato en el Ecuador desafortunadamente no ha disminuido. Esta realidad justifica la necesidad de tipificar esta conducta como delito. Finalmente, el defensor del pueblo, Freddy Carrión, también recibido en Comisión General por la Asamblea, propuso normas sobre la tutela judicial de los derechos de los consumidores y los usuarios. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y justo luego de recibir en Comisión General a expertos en diferentes ramas del Pleno de la Asamblea Nacional, retomó el debate y concluyó con varios aportes. Establecer mecanismos para evitar la criminalización del accionar de los policías fue uno de los temas propuestos en la continuación del segundo debate del proyecto de reformas al Código Integral Penal. César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Es necesario que la normativa penal busque precautelar bienes jurídicos, protegiendo integridad física y la vida, reconociendo también el de los agentes del orden que sacrifican su seguridad, en algunos casos su vida, en defensa de bienes de otros. El presidente del Parlamento, César Litardo, en este sentido planteó clarificar en la norma el concepto de uso progresivo o racional de la fuerza y su regulación. Requisito indispensable para que el juzgador resuelva la situación jurídica del servidor policial. Y que se especifiquen los correspondientes niveles progresivos de la fuerza. Primero, que se realice en actos de servicio como consecuencia del mismo. Segundo, que para el cumplimiento de su misión constitucional dentro de su procedimiento policial profesional observe el uso progresivo o racional de la fuerza. Y tercero, que exista amenaza inminente con riesgo a la vida de terceros o a la suya propia para proteger un bien jurídico. Otro tema de debate fue el de las sanciones por maltrato animal. Los asambleístas Washington Paredes y Marcela Ceballos coincidieron en que la legislación no solo debe proteger a la fauna en peligro de extinción. Y la que no está en estado de extinción no está siendo bien protegida. Lo que nos deja a nosotros sin poder hacer todas las acciones de prevención, porque tendríamos que esperar a que se encuentren en estado de extinción casi para recién poder actuar. Luego de 4 jornadas de debate, las reformas al Código Integral Penal provocaron un total de 83 intervenciones. Las observaciones recibidas serán analizadas para la votación final de esta propuesta prevista para el próximo miércoles 18 de septiembre. Belkis Sánchez, TVL Noticias. La tarde de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió 2 proyectos de resolución, uno en relación a la prevención del suicidio en el Ecuador y otro para declarar a Santo Domingo de los Áchilas como la capital de la carne del Ecuador. Y la sesión quedó pendiente ambas votaciones y el primer debate del proyecto de ley de minería. La iniciativa del asambleísta Lira Villalba busca que se apruebe un proyecto de resolución para el fortalecimiento de la prevención y atención de los suicidios en el país. La legisladora manifestó que el suicidio es la principal causa de muerte de jóvenes en el país y que la falta de atención hace que las cifras vayan en ascenso. Sin duda alguna no es diferente de lo que ocurre en el resto del mundo, pero no tiene por qué ser la cifra mayor en el Ecuador. No tiene por qué tomarse como normal la pérdida de vidas humanas. Los legisladores recibieron en Comisión General a Julio López, viceministro de Atención Integral en Salud, quien informó que en el 2016 se registró la tasa más alta de suicidios en el país y que la evolución de la tasa de este acto en niños y adolescentes se incrementa en más del 400% en los últimos años. Que en los casos de chicos que van desde los 10 a los 19 años se convierte en la segunda causa de muertes generales. Y en el caso de adultos jóvenes, como en el caso de los que tienen entre 20 y 30 años, se constituye en la tercera causa de muerte general.
Tras una intervención, el debate fue suspendido para iniciar el debate del proyecto de resolución para declarar a Santo Domingo como la capital de la carne del Ecuador. La iniciativa del asambleísta William Garzón busca solicitar al Ministerio de Turismo que a través de los entes correspondientes se coordinen acciones para efectivizar los mecanismos a fin de publicitar la extensa variedad gastronómica y comercial, especialmente del ganado bovino con la que cuenta Santo Domingo de los Áchilas. En Santo Domingo producimos, procesamos y preparamos la mejor carne del país. ¿Y por qué decimos producimos? Los productores de ganado, independientemente de su calidad, de su estadio, sean pequeños, grandes, medianos, se han dedicado desde hace muchos años a mejorar la calidad de su hato ganadero. Mi total respaldo a esta resolución, que tiene como fin potencializar nuestra marca. Por la falta de quórum, la sesión quedó suspendida, quedando pendiente las dos votaciones de ambos proyectos de resolución y el primer debate del proyecto de reforma a la ley de minería. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A propósito de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre, la Asamblea Nacional realizó una feria de concienciación sobre este fenómeno social. Expertos en el tema expusieron sobre las causas, los factores, influencia y los tratamientos. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el 2018 el suicidio se constituyó en la segunda causa de muerte en nuestro país, la primera causa en niños y adolescentes. En el mundo, una persona se suicida cada 40 segundos. Las razones, diferentes factores sociales y psicológicos que afectan a una persona. Muchos creen que es un trastorno mental lo que causa un suicidio, muchas veces es la pérdida de un montón de roles, un montón de factores, inclusive por duelos. Los factores sociales también implican mucho, la movilidad humana, pérdida de trabajo, pérdidas económicas, pérdidas afectivas. Según expertos, la idea de quitarse la vida no aparece de un día para el otro, sino más bien existen etapas de idealización y planificación del acto, por lo que recomiendan estar pendientes del comportamiento de cada miembro de la familia. Tenemos que reconocer las características emocionales, como son, por ejemplo, el grado de dolor psicológico, el grado de estrés, el grado de odio a sí mismo, que ya estén sumando de alguna manera en niveles altos. Otras, en la ideación suicida, son pensamientos que aún no está enmarcado en todavía coger alguna herramienta para matarme, ¿no? Por ejemplo, en la planificación, la persona ya va planificando en qué lugar lo voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer. Ante estas estadísticas, la asambleísta Lira Villalba presentó un proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad y mejorar los registros. La propuesta también contempla los ejes de prevención, tratamiento y rehabilitación. La buena noticia de esto es que no es una invención nuestra, es un antecedente que ya se toma de otros países también. Paraguay tiene su ley, también Argentina tiene una ley, algunos países han hecho un esfuerzo por tener una ley. Nosotros lo que hemos hecho es tomar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que se vuelva un cuerpo normativo exigible en el país y que garantice desde luego la prevención para todos los ciudadanos y ciudadanas. El proyecto se encuentra en la Comisión del Derecho a la Salud para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Damos la bienvenida a César Wando Lema y la interpretación en el quichua. TVL Noticias Intercultural. Chica yukuna ñukunchik ñami kashnaka chawpi punchapi willay kunawan kikinpa wasiman chamukunchik Mashi Mariela Logroño alli puncha kaypi kallarinchik. Informe Riobamba, Mamayakta Tanaraku Itapushek César Litardo Apugima Mikunan Punjaka, Kashnakay Riobamba Kitipi Yankaykuna Tañaupagman Apakon, Kunan Punjami Kay Día de la República, Shutirishka Kan, Kay Kuskikilla Chunga Shuk Punjapi. Shinayatik Pay Kanirkami, Kashna Ñukunchik, Mamayakta Tanaraku Yukuima Pika Tauka Kamachikuna Tami Mushuyachishpa Yankakunchik, Kashna Ñukunchik Yakta Kuna Ima Pika Siglia Kausaita Paktangapak, Nishpami Huillachirka, Shukta Huillay Picharinchik, Debate Reformas COIV,
Kaina chishi punja ima mika ima majakta tandanako yukupi kasna kai kamachi ima tamushu yachina pagrimanakurka kuna ishkainiki tandanako ipi. Sinajati kaipi mi imashina ya kasna kai código integral penal kamachi ima tamushu yachina pagyoikuna tachaskirka. Chay pagñaupaka tauka kasna yachak runakuna tandanako ikuna imami kaipi imashina ya kai kamachi mushu yachina manta rimarishpa yoyaikuna tapakta chirka. Resumen pleno 619 kaina wangrapunja ima pisha astawan kaichishi ima manka kasnashu hatun rimanako itami apukuna katirka ishkai yuyarinakushka kilkami kaipika arinishpa paktarina pakña sakirirka kuna shinajati kallaripika imashina yakasna kai kikinmanta wañuy imaman chayana chaytaminin suicidio chaykuna imata jarkanapak shinallati chaykipaka kay Santo Domingo de los Achilas kiti imata kasna capital de la carne del Ecuador shutichinapak pankakuna imatami rimarishpa sakirirka chaykipami kay debate kay proyecto de ley de minería kamachi imatapish rimanakunapak sakirirka kunam. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Pese a la ausencia de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, socialcristianos e independientes, la Comisión de Trabajadores recibió a dirigentes sindicales quienes demandaron la presencia de los comisionados. A la cita acudió el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Nuevamente, la Comisión de Trabajadores no contó con el quórum correspondiente para sesionar. Ante esta situación, los dirigentes sindicales que fueron convocados a la sesión demandaron la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. El titular parlamentario acudió a la mesa y nuevamente reiteró el compromiso de la Asamblea a fin de tratar los pedidos que tienen los sectores laborales, de jubilados y económicos del país. Como ustedes conocen, la Asamblea Nacional se apresta para recibir en los próximos días varias propuestas del Ejecutivo en diferentes temas y uno de ellos tiene que ver con temas de índole laboral. Hay varios temas que nosotros podemos en ese sentido tomar a consideración. Primero, de que seguramente cualquier iniciativa que tenga la posibilidad de buscar incentivar el sector productivo del país, incentivar el crecimiento laboral en el país que en este momento tiene deficiencias, hay que apoyarla. Los representantes expusieron sus demandas, como José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores, Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, y Teresa Villavicencio, en representación de los jubilados. La Asamblea Legislativa le queda debiendo en el tema de combate a la corrupción. Hay propuestas que los trabajadores hemos presentado y no se toman en consideración. Queremos que esta Comisión de los Derechos de los Trabajadores deje a un lado definitivamente sus diferencias y asuma su rol como corresponde. El seguro tenemos que defenderle a como dé lugar, por poderosos que se sientan, tenemos que defender, porque eso es para la vejez de todos y cada uno de nosotros. El malestar fue general en la mesa legislativa. Asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Jubilados acudieron a la cita en apoyo a estos sectores que demandan atención. Más allá de los temas personales que uno puede asumir o dejar de asumir, hoy no han venido. Y el compromiso no es con la presidenta de la comisión, el compromiso es con el pueblo ecuatoriano. Y lamento que haya asambleístas que no vengan a sentarse y a dar cara a sus obligaciones. La Comisión de Fiscalización está presta a apoyar, en este caso, a las demandas, a las inquietudes, a las preocupaciones, vulneraciones de derechos o situaciones que ustedes tengan que enfrentar. Finalmente, el presidente de la Asamblea recibió del presidente del FUD, Mesías Tatamuez, un documento con cada una de las propuestas que se centran en aspectos económicos, laborales y de seguridad social. La Comisión de Trabajadores tiene previsto una próxima sesión en la que presentarán las observaciones por escrito y consolidadas al presidente de la Asamblea Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 8 votos a favor, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe sobre la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Entre los argumentos destaca que el organismo nació con una gran debilidad, ya que este foro se conformó como un proceso liderado por los gobiernos y no como un proyecto de estados. El documento pasará a manos de la presidencia de la Asamblea para convocatoria a debate ante el Pleno. Pese a la ausencia de los legisladores de la denominada Revolución Ciudadana, la Comisión de Relaciones Internacionales contó con los votos suficientes para aprobar el informe sobre la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericanas. Hubo un amplio debate.
que siempre ha habido la apertura de la presidencia de la comisión para que esto se debata totalmente desde todas las visiones políticas que están en esta comisión. Razón por la que me apena de que se trate de poner trabas, se trate de poner obstáculos a un tema que es de muchísima importancia para el gobierno ecuatoriano, para el Estado y para todos los ecuatorianos. La denuncia al Tratado Constitutivo de UNASUR ya ha sido presentada por 7 países: Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, Chile y Perú, mientras que Bolivia, Venezuela, Uruguay, Surinam y Guyana se mantienen en el organismo regional. El legislador Fabricio Villamar indicó el procedimiento que deberá cumplirse una vez que este documento sea tratado en el Pleno. Hace el depósito del documento, que es entregar la resolución de la Asamblea de la República del Ecuador ante UNASUR, de tal manera que se inicia el proceso de salida. La comisión, entre otros aspectos, concluye que la Unión de Naciones Suramericanas nació con una gran debilidad, ya que este foro se conformó como un proceso liderado por los gobiernos y no como un proyecto de estados. Se puede evidenciar que no se ha cumplido el objeto del Tratado de la Unión de Naciones Suramericanas, cuya finalidad era construir de manera participativa y consensuada. Es oportuno mencionar que es inviable continuar en este organismo, ya que las causas de la parálisis de UNASUR se encuentran en las diferencias políticas, la burocracia y el esquema rígido. Si el Ecuador quiere darle al mundo una visión diferente de lo que ha sido su planteamiento político y económico de los últimos 12 años, esta es una muestra importante. El informe será remitido al presidente de la Asamblea para debate ante el Pleno. Si el Parlamento lo aprueba, el Ejecutivo podrá denunciar el tratado, en cuyo caso surtirá efecto dentro de 6 meses, es decir, en el 2020. Mariela Logroño, TVL Noticias. TVL Noticias Intercultural. Huillacunahuancay Picatinchi Mashikuna, Comisión Trabajadores, Shinayati Kasna, Kai Mingarishka Oku Imapimi, Astawan, Kasna Rimanakushpa Katikunkuna, Kai Kutin Imami, Kai Revolución Ciudadana, Social Cristiano, Shinayati, Kikimanta Yanka Gapukuna Imaka, Mana Chayamun Nimi, Kasna Yankana Imama, Shinapas, Kai Chimbapuraipi, Kasna Astawan, Yankaikuna, Rimanakuikuna Imata, Ñami Katishun Nishpamin, Huillachirka Kuna. Denuncia Tratado UNASUR, Shinayati Kai Relaciones Internacionales Mingarishka Uku Ima Pipa Yashtawan Rimanakushpa Katikunkunami, Kai Kutin Imaka Kai Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR Tandanakui Imamanta Anchurina Tashinapas, Kasna Kai Hatun Anchurina Ima Tayuyarishkanchininmi, Kasna Mana Yakta Kunamanta Wiñarishka Kashkamanta, Astawan Pishka Tandanakui Imamanka, Kasna Yakta Pusha Kunayami Kayachishka Kan, Nishpami Kasna Ñukunchika Anchurina Tayuyarishkanchi Nishpa Yuyarina Kurka, Shinapas Kasna Ñato Kuyapukuna Rixichunmi, Kai Shamu Puncha Kuna Imaka, Chayanganimi Kai Huillachishka Kilka Kuna Imaka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Agenda de actividades. La agenda para esta tarde a las 14 horas en la ciudad de Riobamba, sesión solemne del Pleno de la Asamblea Nacional. Como primer punto, ingreso del estandarte nacional, himno nacional de la República del Ecuador, remembranza histórica referente al Día de la República, entrega de condecoraciones e intervenciones, también intervención del ingeniero César Litardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional, himno en la ciudad de Riobamba, salida del estandarte nacional. Esto será en el Colegio Pedro Vicente Maldonado, primera constituyente entre la REA y España, Riobamba, Chimborazo, con transmisión a través del canal de la Asamblea Nacional. Antes de finalizar, les tenemos un servicio social. Atención, desapareció en la ciudad de Quito, en el sector de La Colmena, Laura Vanessa Rúa Romero el pasado 5 de septiembre. Si usted la ha visto o tiene alguna información, por favor comunicarse al 1-800-335-486. Nuevamente les reiteramos el número, 1-800-335-486. Finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.